cargo del congresista de la República, Alberto de Belaúnde. Señor congresista, por favor. Buenos días con todos y con todas. Primero agradecer a mi amigo Vicente por la invitación para estar acá, además en tan distinguido panel. Y quería empezar en realidad felicitándolos a ustedes por estar aquí. Yo como ex dirigente universitario, cuando estaba en la Universidad Católica, siempre he tenido muy presente la importancia de los estudiantes para la vida universitaria. Finalmente, una universidad es una comunidad universitaria integrada por docentes y alumnos. Y creo que es la insatisfacción y el ímpetu, las características en los estudiantes necesarias para que siempre haya un motor de cambio y de innovación al interior de las universidades. Ejemplos abundan. El tema de la escala de pensiones en la Universidad Católica fue una conquista estudiantil de los años 60. La idea del cogobierno, del tercio universitario, es una conquista de la federación en los comienzos de los 70. Y creo que ahora, con lo que establece la ley universitaria, los llamados a asegurar que esto funcione, que esto se respete, tanto en las universidades como a nivel del Estado, son ustedes los estudiantes. Y por eso es fundamental que tengamos estos espacios de encuentro para conversar e intercambiar ideas como las que han compartido Ricardo y Sergio ahora y como las que compartirán ustedes más adelante. Un tema que creo que es importante señalar es, yo me considero una persona liberal. En principio desconfío de las intervenciones del Estado y prefiero la autonomía de las personas. Pero soy liberal, pero no soy necio. Y tampoco, digamos, uso anteojeras y la ideología no me impide ver una realidad. Y es absolutamente fundamental una reforma universitaria con un rol como el que se otorga al SUNEDU y como un rol como el que se otorga al Estado. El esquema de liberalización a lo bestia que hubo de la educación superior en los 90 ha sido absolutamente nefasto para la educación superior en el país, como también fue que el Estado abandonara y olvidara a su universidad pública durante tanto tiempo. Hay un informe que yo recomiendo muchísimo de hace unos años, debe ser del 2005-2006, de Luis Pázara, que es un abogado vinculado a temas de sociología del derecho. Es un informe sobre la situación de las facultades de derecho en el Perú. No sé cuántos estudiantes de derecho hay aquí el día de hoy, no se pueden levantar la mano. Son menos de los que esperaba. Porque como sí, son colegas míos. Y una de las cosas que suele pasar en las universidades, sobre todo en esas universidades que en realidad lo que buscan es simplemente el lucro antes de la calidad, es que lo primero que se crea es una facultad de Derecho. Es la clásica, ¿no? No importa dónde se encuentra, cuáles las necesidades o lo que busca la gente en esa comunidad, lo primero que hay es una facultad de Derecho, porque se considera que es una carrera barata, ¿no? Hay esta idea de que, bueno, necesitas pues a un abogado de estos que pululan por toda la ciudad, un código, una pizarra y listo. Ya tienes lista tu facultad. Entonces, en este estudio, Luis Pázara muestra cuál es la realidad de las facultades, una realidad paupérrima, y hace una reflexión muy interesante porque, claro, una mala educación universitaria no solo afecta a quienes la reciben, no solo afecta tus posibilidades de competitividad en el mercado laboral, tiene influencias y consecuencias negativas hacia la sociedad en su conjunto. Y él hace un enlace que, digamos, muy alarmante entre lo que es malos abogados, mal formados en estas facultades que son una estafa, y el funcionamiento del sistema de justicia. Porque vamos, en algún sitio tienen que trabajar los egresados de estas universidades y muchas veces terminan siendo los secretarios de juzgado
los asistentes en el Ministerio Público y los demás espacios del sistema de justicia, con consecuencias nefastas para el funcionamiento de la administración de justicia en el Perú. Entonces, tengamos eso muy claro, cuando estamos discutiendo la calidad de la universidad en el país, no estamos discutiendo solo para que cada uno de nosotros, de manera individual, tenga un mejor futuro. Estamos hablando de el futuro de los servicios públicos en el país, del sistema de justicia, de los sistemas de salud, y en fin, de cada uno de los espacios. Estamos hablando del futuro del país. Y eso es algo que tiene que estar absolutamente claro. Y a mí me preocupa muchísimo, hay, como ha señalado Ricardo y Sergio, mucho por hacer, y mucho por hacer también desde el Congreso. Y yo creo que el contexto no es el más alentador. Esta idea de intereses de universidades privadas representados en el Congreso para traerse abajo de reforma no es algo que quedó en el Congreso pasado. Es más, creo que ahora está peor que antes. La censura del ministro Jaime Saavedra tuvo como uno de los componentes a las universidades privadas, algunas universidades privadas con sangre en el ojo, que habían financiado campañas de varios colegas, o por lo menos eso es lo que se dice, colegas que son en muchos casos accionistas o familiares de dueños de universidad, y que sin ningún empacho están presentes en estos debates, están presentes en la Comisión de Educación, llevando a cabo esas discusiones, constituyendo lo que es manifiestamente un conflicto de interés. Y esto lleva a otro problema del Congreso, que es la pobre regulación que existe en materia de ética parlamentaria y el pobre control ético que existe, donde prima más una noción política que una noción técnica. ¿Cuántas veces se menciona el concepto de conflicto de interés en nuestro Código de Ética Parlamentario? Una. Al paso, entre otras categorías, como quien pone un etcétera. Cuando uno ve códigos de ética, por ejemplo, los abogados, y el tema del conflicto de interés es un capítulo entero. Tienes que hablar de conflictos de interés dispensables, no dispensables, sobrevivientes, en fin, una serie de desarrollos conceptuales importantísimos. Porque necesitamos que cuando el Congreso de la República discuta estos temas, vea críticamente el proceso, plantee mejoras a la reforma universitaria, que todos tengamos la absoluta certeza que el objetivo colectivo es la mejora y no la defensa de intereses privados. Y es un problema actualmente plantear cualquier tipo de reforma de la ley universitaria, porque inmediatamente aparece la amenaza del caballo de Troya, ¿no? Sí, claro, excelente, y tienes razón, hay que mejorar este aspecto de Asunedu. Disposición final transitoria, puesta a las 11 de la noche en un debate, y de repente te vaciaron de contenido toda la reforma. Y ahí, por eso yo les decía que la actitud de crítica de los estudiantes no solo debe circunscribirse a sus propias comunidades universitarias, sino que también hacia la esfera pública del país. Y los necesitamos muy vigilantes y muy activos para lo que pueda pasar en este Congreso en los más de 4 años que todavía tiene de funcionamiento. Cualquier reforma legal que se haga tiene que ser para seguir avanzando y no para volver un esquema absolutamente obsoleto y mercantilista de lo que fue la universidad en el país y lo que queremos que deje de ser. Esas son básicamente las ideas que voy a comentar. Lamentablemente no es un mensaje de optimismo, es un mensaje lleno de preocupación y de angustia que espero que ustedes compartan conmigo el día de hoy. Gracias. Sí, muchas gracias, congresista Alberto de Belaunde. Y ahora vamos con ustedes, estudiantes. ¿Tenemos, sí, las preguntas? Sí. Ya hay varias preguntas. Ahora, ¿la mecánica cuál es? 5 fueron primero, 3 después.
ahora en esta segunda mesa. Para aclarar que se está dando voz a las universidades que no han hablado, ¿no? Igual va a haber un espacio donde ustedes van a poder hablar todo. Claro. Que se puedan Luego hay un intermedio para un compartir y van, claro, ya sonrieron. Va a haber un compartir. Y luego podrán ustedes participar más abiertamente con una agenda, por supuesto, un poquito más elástica en la que podrán dar más amplitud a sus exposiciones. Comenzamos entonces. Preguntas puntuales, por favor, y al panel. Buenos días, soy José Ramos, hablo de desde la Universidad de Lima y quería preguntar específicamente cómo la SUNEDU fiscalizaría a ciertas universidades, específicamente privadas con fines de lucro, que habiendo cumplido con los requisitos básicos y teniendo ya, o sea, independientemente de su calidad educativa, o sea, muchas veces dentro de su estructura, sus mecanismos y su funcionamiento, por primar el lucro, terminan perjudicando a los estudiantes, ya sea en materia de sistemas virtuales, ya sea en materia de matrícula, ya sea en materia de que cualquier cosa cuesta, como dicen los estudiantes. Entonces, o como comentaron hace un rato, ¿no?, que se alzan injustificadamente los precios y por someterse a que estás pagando por la educación, no hay una, o sea, en muchas ocasiones terminan siendo perjudicados los estudiantes. Y sobre ello, o sea, no se ve. Generalmente he escuchado de casos en que han incluso ido a la Indecopi para reclamar por ciertas cosas que la universidad había hecho arbitrariamente y que había perjudicado al educando, y quedaron en nada. O sea, lo pasearon y no había un mecanismo claro de lo que podían hacer. Gracias. Muchas gracias. La otra intervención, por favor. Directo a la pregunta. Sabemos que hay deseos de exponer, ¿no? Adelante. Su nombre, por favor. Mi nombre es Alison Cifuentes y soy estudiante de Derecho en mi amada Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ha sido cuestionada acá todo lo investigado sobre el sueldo del rector, mientras que han desprestigiado nuestra universidad. Todo lo investigado por el Congreso quedó nulo ante el Poder Judicial con sentencia firme. Y con ese discurso aprobaron la ley universitaria, con el famoso sueldo del rector. Nosotros hemos sido invitadas acá para hacer para debatir la ley universitaria, no para ser atacadas. Gracias. Otra intervención, por favor. Mi nombre es Andrea Vidal, alumna de la universidad. Gracias. ¿Es de qué universidad? Para que termine, ¿de qué universidad nos dijo? Garcilaso. Damos, sin ánimo de no permitir, si no queremos que más universidades participen, por favor. No es precisamente la universidad, la que es la mía también. La que fue la mía. Buenos días. Principalmente tengo dos preguntas directamente para la SUNEDU. Primero, con respecto a los hechos que mencionó la congresista Montenegro hace unos minutos, con respecto a que a finales de 2016 ninguna universidad publicó al 100% sobre sus balances de gastos anuales. Si la SUNEDU tenía conocimiento de este tema, ¿qué hizo al respecto a este tema? ¿Existe un informe respecto a este tema? Y si hubieron sanciones, ¿cuáles fueron las más graves? El segundo punto, también una pregunta para la SUNEDU, es sobre las 8 condiciones básicas sobre el licenciamiento. ¿Qué conceptos y qué criterios responden estas 8 condiciones básicas? Ya que las 8 condiciones básicas responden a un modelo de universidad, tengo entendido yo. ¿Qué modelo de universidad está apuntando la SUNEDU? Y si ese modelo de universidad también responde a un modelo de país. Básicamente esas dos preguntas. Gracias. Gracias. Otra pregunta, por favor. Solo cabe recordarles que las preguntas son más dirigidas a los panelistas actualmente. Lo están haciendo, creo, pero nos imaginamos que va a responder el señor Tejada, el señor Cuenca y, por supuesto, también el congresista Alberto de Belaúnde. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días. Agradecido por participar acá y a los panelistas por haber escuchado. Yo vengo de la segunda universidad, de la Real Pontificia Universidad San Cristóbal de Huamanga. Este año cumplimos 340 años. Mi pregunta va a ser lo siguiente. Se hablaba de la ley universitaria. Yo tengo como enfoque principal sobre la edad de los 70 años. Si bien es cierto, hay estudios que se han dado a partir, creo que de la IEP, docentes de 60 años que ya no generan investigación. Entonces, si hablamos de calidad y de progreso y desarrollo en las universidades públicas,
¿Qué es lo que estamos esperando como SUNEDU o qué esperamos como la comisión de que esto ya en sí debe cambiar? Y como la misma ley lo dice, es generacional todo esto, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias, gracias. Otra pregunta, por favor. Los señores expositores están tomando nota para responder una a una las intervenciones. Su nombre, adelante. Buenos días, primero saludar a todos los panelistas, soy César Loredo de la Universidad de SAN. Bueno, básicamente es una consulta a nivel de las universidades privadas, probablemente porque a diferencia de nosotros somos una universidad asociativa, por lo tanto tenemos órganos de cogobierno. Sin embargo, son peores las que, como ya comentaron anteriormente, son las societarias, que tienen fines de lucro y que no tienen órganos de cogobierno. En este caso, entendiendo la resignificación de conceptos que se conversaba hace un momento sobre, por ejemplo, el tema de autonomía, la autonomía no solamente se podría entender como que la universidad puede hacer dentro de lo que permita la ley, sino también cómo se controla esa autonomía dentro de la propia universidad, que vendría a ser un contrapeso de las propias partes de la universidad, por ejemplo, los alumnos, como un contrapeso en los órganos de cogobierno y en los gremios de parte de las propias autoridades de la universidad. Y esto es muy importante porque en las universidades donde se ha fortalecido la organización estudiantil y la participación en cogobiernos y gremios, es donde se ha podido hacer las denuncias de corrupción, es donde se ha podido hacer muchos mecanismos de transparencia, donde se ha podido tener un mecanismo de control interno para poder beneficiar al desarrollo de las propias universidades. Esto no está contemplado en la ley. ¿Cómo es que se puede uno, desde una universidad, por ejemplo, ya lo mencionaron en algunos casos Indecopi, pero sabiendo las funciones que tiene SUNEDU, las 4 funciones, que lo limiten muchas cosas, que en la nueva propuesta de reforma de ley universitaria, ¿dónde podría encajar esto para saber si Indecopi o si quizás otro ente regulador pueda regular el servicio y definir bien el servicio público de educación y no solamente como un bien comercial que tiene un tratamiento distinto? Muchas gracias. ¿Tenemos 4 o las 5 intervenciones ya? 5 completas. Entonces, vamos entonces a la mesa. Señor Sergio Tejada, señor Cuenca, congresista de Belaúnde. Gracias. Una respuesta cortísima, porque en verdad creo que hay más inquietudes hacia el SUNEDU, ¿no? Y es natural que sea así. Hay una preocupación legítima por las universidades societarias, ¿no? Las privadas con fines de lucro. Efectivamente, con respecto a la última pregunta, las exigencias de representación estudiantil no son las mismas en la ley y es bien difícil que se puedan equiparar. Como les decía, por una cuestión de correlación no fue posible para nosotros que se elimine esa figura y que las societarias se adecúen a un modelo asociativo sin fines de lucro. Sí pusimos un candado pequeño y era que las asociativas ya no pueden cambiar a societarias. Y con eso limitamos bastante el espacio. No sé si tiene el dato en este momento Carlos Novoa, pero tengo entendido que ya son pocas las universidades societarias. Creo que hay un problema en las universidades asociativas sin fines de lucro que tienen algunos mecanismos para lucrar, como hemos mencionado, y con eso quiero terminar porque mi intervención es muy cortita. En ningún momento había una intención de atacar a los estudiantes de la Universidad Garcilaso de la Vega, para nada. Al contrario, nosotros hemos coordinado con muchos estudiantes que han querido que la Comisión de Educación los defienda, más bien, porque se trata de 4 o 5 funcionarios que tienen remuneraciones gigantescas. Esto no tiene por qué afectar a los estudiantes. Yo creo que las remuneraciones gigantescas son las que afectan a los estudiantes. Y de ninguna manera ha sido la intención que algún estudiante se sienta atacado por este comentario. Bueno, hay varias cosas que hacer. Coincido con Alberto Belaúnde en que la correlación ahora es muy complicada, más complicada que en el pasado, y puede ser muy peligroso empezar a abrir las puertas para algunas modificaciones de temas que quizás no son el problema de fondo. Entonces hay que ver de qué manera desde la SUNEDU, desde la sociedad, desde la organización universitaria, más bien se va mejorando la implementación, ¿no? Y como dijo Ricardo Cuenca, se va dando un mayor debate sobre la universidad que queremos, sobre qué entendemos por calidad, porque un gran aspecto de este cambio de ley es que se ha puesto el tema universitario como un tema de política pública y hay que aprovechar esa oportunidad para seguir debatiendo y aportando a la mejora de la universidad peruana. Gracias. Gracias, congresista Sergio Tejada.
Creo que vamos con el señor Ricardo Cuenca, por favor. Muchas gracias. A mí muy corto porque las preguntas, algunas Carlos va a responderla, me imagino, de la SUNEDU. Solo dos cosas muy puntuales. El sistema universitario peruano, a diferencia de otros sistemas universitarios, al menos latinoamericanos y por supuesto europeos, a diferencia de lo que pasó en Chile, no es que privatizó la educación, lo que hizo fue generar un sistema paralelo. Y entonces lo que tenemos, que es una cosa muy particular, no todos los países lo tienen, es un sistema en el que el Estado decidió tener sistemas públicos al lado de sistemas privados, y además facilitar que estos sistemas privados puedan tener fines de lucro tanto en la educación básica como en la educación superior. En esta decisión el Estado no contempló, por X razones que podríamos discutir luego, no contempló cómo el propio Estado tenía que organizarse para poder velar por estos sistemas. Y es por eso que es tan difícil mirar la regulación de las universidades privadas, sobre todo aquellas que tienen fines de lucro, porque se pensó que la primera promesa fue, al ampliar la oferta y permitir que haya un sistema paralelo privado, lo que debería haber sucedido es que se ampliaría y se democratizaría el sistema. Y eso es parcialmente cierto, ¿no es cierto? Los jóvenes que pertenecen a los quintiles más pobres siguen sin ir a la universidad, aun cuando la oferta haya crecido muchísimo en los últimos años. Entonces, la decisión del Estado por generar un sistema paralelo privado de educación básica y superior no tuvo un correlato en cómo es que el Estado tenía además que buscar ese tipo de regulación. Solamente para darles unos datos, de las 142 universidades, 51 son públicas, 91 son privadas, y de esas 91, 50 tienen fines de lucro. Entonces, y es más, cuando uno mira la distribución de la matrícula, el 60% de la matrícula, es decir, 6 de cada 10 jóvenes en el Perú estudian en una universidad privada. Y las 3 universidades con mayor matrícula son universidades privadas con fines de lucro. Entonces, la pregunta que debemos hacer es, ¿cómo hacemos? El problema universitario nos interesa en las universidades públicas, pero si 6 de cada 10 estudian en una universidad privada y de las 142, 50 de ellas son con fines de lucro, el problema está en ver cómo hacemos con ese tipo de universidades. Y entonces ahí es donde tenemos que concentrar los esfuerzos de discusión, de nuevas leyes, de modificaciones, de darle herramientas a SUNEDU para que pueda hacerlo, porque, insisto, se tomó la decisión de liberalizar el mercado educativo, pero no vino acompañado con decisiones de reestructuración del Estado para poder mirarlos. Y el segundo punto, solo con el tema de los 70 años, a mí me parece un tema fundamental, no por el derecho o no de las personas con 70 años, que por supuesto tienen un conjunto de derechos como todos. Y los números efectivamente dicen que son muy pocos, solo el 5% de todos los docentes en el sistema tienen arriba de 70 años, pero cuando uno mira ese promedio en la mediana y cómo se distribuye, claro, universidades como San Marcos tienen muchísimos más que universidades como la universidad, ahora se me olvidó el nombre, por pensar dos a la vez, que tienen 0 profesores con mayores de 70 años. El problema no es eso, ¿no es cierto? El problema de los 70 años tiene que ver con la jubilación, con la falta de la ley de docente, pero tiene que ver también con el número de que efectivamente solo el 1,5% de los docentes registrados con CITEC, en el DINA, como investigadores, tienen arriba de 70 años. Entonces, efectivamente hay un tema que hay que trabajar con la propia ley, con la propia generación, con un asunto generacional, y buscar darle una solución a los profesores de 70 años cuyos reclamos también son válidos. Es decir, voy a salir y voy a ganar 220 soles y efectivamente, o 320 soles, y eso efectivamente va a generar un problema. Entonces, nuevamente, mi reflexión y mi llamado a la discusión y al debate es que estos problemas tenemos que verlos de una manera mucho más integral, porque el problema es mucho más complejo y a veces mucho más grave de lo que una solución particular podría serlo. Gracias. Doctor Carlos Noboa, creo que iba por ahí. Congresista de Belaunde. Creo que preferiría que el representante de SUNEDU pueda aclarar las dudas puntuales.
creo que es el mayor interés aquí. Pasamos entonces el micrófono. Muy bien, muchas gracias. A ver, varias inquietudes, ¿no? En primer lugar, el tema de lo que es la fiscalización, los procesos que tienen que ver con, en realidad, la búsqueda, ¿no? de mejoras en las condiciones básicas de calidad. Hay varias dudas que son, vamos a decir, transversales, ¿no? El representante de la UNI, no dijo que era de qué universidad, pero como ya hemos estado en SUNEDU, justamente de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Saludo especial. Ninguna universidad en 2016 presentó balances anuales, ¿no? Y entonces, visto desde afuera, esto suena como que el Estado no hace nada, o que en qué están trabajando poco, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad, si partimos de una construcción, de un discurso errado, vamos a encontrar pues mensajes de desinformación que nos llevan a eso. Por eso siempre para entender un texto hay que entender el contexto, ¿no? Y el contexto de la SUNEDU es el siguiente. La SUNEDU es una entidad que empezó a laborar en enero del 2015, ¿ya? Cuando la ANR se extinguió el 31 de diciembre, a partir del 1 de enero se puso en marcha la SUNEDU. La extinción, la salida de la Asamblea Nacional de Rectores fue algo traumática, como lo estaba recordando el congresista Ceballos y el excongresista Tejada. El 20 de enero del 2015 recién es nombrada la doctora Lorena Macías como superintendente de la SUNEDU. La SUNEDU tiene 7 miembros en su consejo directivo. Es algo que no dije, pero es algo que hay que saberlo, ¿no? De esos 7 miembros está en este caso la presidenta del consejo directivo, la presidenta de la SUNEDU, elegida por el presidente de la República, propuesta del ministro de Educación. Está un representante de CONCITEC, en este caso la doctora Gisela Orjeda, la presidenta de CONCITEC, y los otros 5 miembros son nombrados por un concurso público, abierto. Tienen que tener unos requisitos mínimos, ¿no? Entre ellos los grados y la experiencia en el ámbito universitario. Ese consejo directivo de la SUNEDU recién, con todos estos procesos, recién entró en marcha en mayo del 2015, ¿no? Para julio del 2015, cuando se había cumplido un año ya de la dación de la nueva ley universitaria, la SUNEDU apenas tenía medio año en funcionamiento. Si a eso le sumamos los reglamentos o los instrumentos de gestión propios de cada entidad del Estado, ¿no? Que no se hacen de la noche a la mañana, sino que se van construyendo los reglamentos, los cuadros de asignación y todos estos elementos que los congresistas conocen mejor que yo, entonces vamos viendo un periodo de adecuación. Y si a ello encima, quiero que me presten atención por favor con lo que voy a decirles, porque si a ello encima le ponemos énfasis a la demanda en el Tribunal Constitucional, ¿no? La SUNEDU estaba en duda, quiero decir, un grupo de parlamentarios interpuso una demanda ante el TC poniendo en duda la legalidad de la ley universitaria y la SUNEDU. Entonces, eso de ahí, como que los representantes de algunas universidades rebeldes que se resistían al cambio, tengo que admitir que ahora a estas alturas no hay universidades rebeldes, pero en ese momento había universidades rebeldes que se oponían a la ley, nos trataron de poner en jaque por lo menos hasta noviembre del 2015, cuando el TC dijo que iba la ley universitaria y que la SUNEDU iba. Ahí recién fue como una suerte de respaldo jurídico, respaldo constitucional que le permitió a la SUNEDU elaborar y seguir trabajando dentro de lo que sus competencias se refiere. Entonces, lo que vemos aquí es que ese periodo de una suerte de nacimiento accidentado nos puso pues sobre las cuerdas en algún momento, de tal suerte que sí pues hubo un retraso con temas de supervisión, con temas de fiscalización, todavía no se construían las condiciones básicas de calidad. Señores, somos una entidad nueva, apenas tenemos 2 años. Los problemas en la universidad peruana, sobre todo en la pública, tienen más de 30 años. Es algo que no se puede resolver. Cuando nació la SUNEDU ya existían los problemas en la universidad pública. Entonces lo que nosotros hacemos ahora, a partir de eso, es tratar de ayudar, de coadyuvar, cuando hay algún problema, ponernos como intermediarios, ponernos en el medio. En este mismo momento, mientras ustedes, jóvenes universitarios, están acompañándonos aquí en este panel,
hablando de la reforma universitaria. Aquí nomás, a la vuelta, a menos de 20, 30 metros, en el edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, están miembros de del grupo de trabajo de la Comisión de Educación, con varios miembros de la SUNEDU, viendo cuáles son algunos problemas pendientes, quejas que hay con respecto a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a la Universidad Nacional del Santa y a otras universidades más, ¿no? Es parte del trabajo que tenemos que hacer, pero son 142 universidades a nivel nacional. Entonces, este tema de supervisión de los recursos, por ley existen universidades privadas, ¿no? Societarias y asociativas. La diferencia en ambas es la reinversión de excedentes. Entonces, todo esto tiene que ver con dinero. Les decía al comienzo, durante mi exposición, no a nadie le gusta que le supervise. Pues bien, pues con la ley hay que supervisar. Y la supervisión no es un capricho, es simplemente ver que se cumplan con condiciones básicas de calidad a un modelo de universidad que lo que busca, creo que son dos cosas. Lo que busca son dos cosas. Uno, que no se estafe a los estudiantes, y dos, que el estudiante de cualquiera de las 142 universidades del país pueda encontrar un trabajo, no que la Universidad A o la Universidad Z. Y con respecto a lo que es el tema de la autonomía, pues bien, ¿no? Ya lo dijeron los panelistas, es algo que se tiene que ver, que se tiene que trabajar desde la universidad, desde los estudiantes, es donde se debe buscar pues esa solución. Lo que yo podría decirles es que la autonomía no es autarquía, entonces ustedes tienen que revisar eso. Ahora, yo sé que ustedes tienen muchas demandas, muchas inquietudes, pero justamente es el espacio para que ustedes debatan, para que ustedes conversen y para que de ustedes salgan propuestas que justamente los congresistas puedan elevar a las distintas comisiones. No se olviden que cada uno de ustedes son líderes de su entorno porque tienen la suerte de estudiar en una universidad. Ustedes deben tener entre 19, 20 a 25 años como promedio de edad, y no todos los jóvenes de esa edad pues tienen la oportunidad de estudiar en una universidad como lo tienen ustedes. Muchas gracias. Bien, creo que eso es todo. Nuevamente preguntas, ¿es así? Ya no. Bueno, como habíamos anunciado, hay un compartir por un momentito. ¿5 a cuántos minutos? Por favor, ¿cuáles son las indicaciones? Por favor, lo que pasa es que si todos salieran, es imposible. Van a entrar los mozos con todos los compartires. Se pide que por favor se queden en su asiento. Si tienen que ir al baño, es el momento. De uno en uno. Hay unos 10 minutos de break para la dinámica donde sí van a poder participar todo lo que quieran, porque esa es, digamos, la idea, ¿no? Entonces, pero antes, por favor, quisiéramos agradecer las exposiciones, primero, del señor Carlos Novoa. Un fuerte aplauso para el doctor Carlos Novoa, por favor. Igualmente para el doctor Ricardo Cuenca. El señor Sergio Tejada, ex congresista de la República. Y por supuesto la presencia de los señores congresistas, Vicente Ceballos, que desde su despacho se ha organizado este evento. Pues no estamos concluyendo, por si acaso, vamos al break y retornamos. Y por supuesto también la señora congresista Gloria Montenegro. Y en esta mesa, el congresista Alberto de Belaunte. Si ustedes lo ven por conveniente, continuarán aquí con nosotros en buena hora. Si no, agradecerles por supuesto con su presencia. Pero salimos, como ya se ha indicado, 5 minutitos y retornamos para la... Se quedan. Sí, 5 minutos. Sí, no se muevan. Tampoco respire. Siente poco transparente y sobre todo poco democrático en el gobierno interno, sea de las públicas como privadas. Consideramos que bajo esa figura, bajo ese parafraseo de la autonomía, precisamente entes rectores terminan por apartar a estamentos fiscalizadores internos, estudiantes, trabajadores, docentes, y terminan por manejar a su antojo el gobierno interior. Es por eso que nuestra idea es la siguiente: haya una mayor sanción, precisamente, no a la universidad, sino a las autoridades o representantes ante probados manejos económicos o presupuestarios de la universidad. ¿Por qué? Por una cuestión sencilla, porque existe la instrumentalización política de parte de las autoridades en contraponer a la comunidad universitaria con el ente SUNEDU, bajo la figura de están sancionando a la universidad, nos van a quitar plata, nos van a cancelar la licencia. Nosotros no somos los malos, más allá de que robemos, sino la SUNEDU que está interviniendo. Entonces, ese tipo de cosas debemos también empezar a tomarlas en consideración, porque lo que estamos buscando como estamento estudiantil es precisamente que haya transparencia, democratización y sobre todo participación. Del mismo modo, la figura de la Contraloría e Indecopi, para evitar cobros abusivos,
para evitar cercenamiento o recorte de derechos. Creemos que esas serían las dos ideas fuerza. Existe también la propuesta de un reglamento general de universidades para que no haya una libre interpretación de cómo se podría aplicar la ley universitaria dentro de los parámetros que respeten la autonomía, se aclara. Y también hay otra propuesta mencionada por una compañera en que hayan oficinas descentralizadas, si no regionales, de manera similar a la Contraloría Interna, quizás en las universidades. Pero eso es algo que se debería discutir posteriormente, ¿no? Pero esas serían las dos ideas fuerza. El eje central es la fiscalización y transparencia y para ello debemos participar. Muchas gracias. Grupo 2 también cuenta con 4 minutos. Hola, soy Paloma Cárcamo de La Cayetano. Yo voy a hablar sobre algunos temas en los que creemos que no se debe retroceder con respecto a la ley universitaria. Primero, hablamos del estándar de calidad y creemos que es algo fundamental que se debe tratar. Nos parece importantísimo que todas las universidades cumplan con un estándar mínimo para que todos los egresados tengan oportunidades laborales. Segundo, el hablar de universidad como política pública nos parece excelente. Se debe hablar de una autonomía de la universidad, pero siempre bajo una supervisión para que no haya casos de corrupción y se mantengan los estándares de los que hablamos. El que se le atribuya derechos y que haya más a los estudiantes, y que haya más instancias a las que podemos acudir en casos de corrupción también nos parece un gran punto a favor de la ley universitaria en la que no se debe retroceder. Con respecto a la investigación, nos parece muy bueno que se haya postulado la creación del Vicerrectorado de Investigación, pero creemos que se debe mejorar en varios puntos. Y bueno, eso viene un poco en la parte de los pendientes. Pero creemos que debe hacerse un enfoque investigativo desde el inicio de la carrera. Con respecto a la creación de estudios generales para todas las carreras, creemos que se deben mantener, pero para las universidades privadas sin fines de lucro se podría aplicar. Sin embargo, sabemos que en las universidades públicas se está aplicando de tal manera que los votos de los profesores tienen un poco más de peso que los votos de los alumnos, que, bueno, tiene sentido porque los profesores son mucho menos en números que los estudiantes. Sin embargo, creemos que se debería normar cómo es que se le da más peso a los profesores que a los alumnos. Sobre la jubilación, entre comillas, forzada a los 70 años de los docentes, creemos que se debería normar un poco mejor cómo es que se cumple este artículo, porque discutiendo entre diferentes universidades hemos visto que algunos votan al docente a la mitad del ciclo, mientras que otros esperan hasta el final del año y lo mantienen como docente extraordinario. Nos parece que debería serse un poco más específico con respecto a cómo se aplica esta ley. Pero sí estamos de acuerdo con el espíritu, que es que a partir de los 70 un cargo administrativo ya no lo debería tener. El lado académico es el que nos preocupa. Luego, sobre la moratoria, creemos que debería seguir y relacionado a esto debería regularse un poco mejor no solo la creación de nuevas universidades, sino la creación de nuevas facultades y nuevas carreras. Finalmente, estamos de acuerdo y creemos que no se debe retroceder en el requisito de presentar un trabajo de investigación para el bachillerato. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Sosa, soy de la Universidad de Lima y yo les voy a comentar las propuestas que ha elaborado el Grupo 2. La primera, queremos precisar, que se precise qué es investigación, ya que la ley no menciona exactamente esto, y cuáles son los requisitos para que se la considere como tal. Y también estamos proponiendo que ofrezcamos una serie de incentivos para las personas que elijan temas que tengan contenido social y contenidos que tengan que ver con la realidad nacional. Luego, con respecto al cogobierno, estamos cuestionando el requisito del tercio superior para la participación de los alumnos, porque creemos que se debería abrir para todos. Y bueno, también que no se debe confundir la meritocracia con la democracia. Luego también hay unas cosas que cuestionamos, como por ejemplo, ¿por qué no pueden participar los alumnos que se trasladan? Es algo que todavía no logramos entender. Como tercer punto, creemos que también deben haber becas más abiertas para los primeros puestos. No tienes que estar probando necesariamente que tienes problemas económicos, sino que sea ya como una especie de incentivo dado tu rendimiento académico. La cuarta propuesta la relacionamos con el hecho de que en la ley se diga que hay acuerdos nulos cada vez que se acordó algo por medio de un acto de violencia. Entonces creo que deberíamos precisar qué se considera acto de violencia, ya que nosotros consideramos que los movimientos estudiantiles han logrado bastantes cosas, como por ejemplo tomas
en la San Marcos sacando cotillo, por ejemplo. Entonces, con eso no queremos hablar de la violencia para nada. Lo que queríamos proponer entonces era que como hay un defensor universitario que es profesor, también proponer a uno que es un defensor universitario alumno que tenga más cercanía con estos y que les pueda representar de una manera más cercana. Y se establecería una especie de equilibrio. Además, también estuvimos escuchando a nuestros compañeros de provincia y ellos nos dicen que no tratan directamente con el defensor. Entonces, la figura de un defensor estudiante podría mejorar esa situación. Tiempo. Disculpe. Gracias. Tengo que ser... Disculpen, pero tengo que ser un poco estricto con el tiempo porque estamos ajustados. Ahora grupo 3, por favor. Sí, yo soy Mariana Pino, representante de la Universidad del Pacífico. Bueno, en realidad tenemos una serie de propuestas para la modificación y las agregaciones que nos gustaría hacer. Una de las principales es una evaluación de egreso. Esta evaluación de egreso sería a nivel nacional, aplicada para universidades tanto públicas como privadas. El punto de la evaluación de egreso es hacer un poco más justo el sistema, quitar las etiquetas por universidades y que sea tu porcentaje o tu nota en la evaluación de egreso la que determine y no la universidad de donde vengas. Asimismo, queremos especificar en los puntos de educación virtual, enfatizar en que deberían haber más regulaciones para estos y además en quitarle la etiqueta a los profesores que deberían tener el título de pregrado o de posgrado de manera presencial. Creemos que si tienes un título virtual por una universidad extranjera que ha sido debidamente acreditada, también debería ser válido para ejercer un cargo de profesor o de decano o rector. Mi nombre es Antonio Emilio Toscano Grijalva, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Primero indicar y partimos de cómo definimos la universidad pública. Desde el grupo 3 indicamos de que la postura de la universidad es generadora de conocimientos para la sociedad y no generadora de profesionales para el ámbito laboral. En eso es un punto discordante con la propuesta que hizo la SUNEDU. Y siguiendo esa línea, después de definir qué es una universidad y qué fines tiene, ¿cómo entendemos y qué tenemos por calidad universitaria? Bueno, en este sentido, queremos enfatizar también en el tema de supervisión de calidad de investigación y hacer énfasis en que no debe ser necesariamente investigación en ciencia y tecnología, como menciona la ley, sino también en ciencias humanas o ciencias sociales. Asimismo, debe tener un seguimiento y una regulación. Lo que la ley menciona es que debes tener un centro de investigación y nombrar un vicerrector de investigación. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué pasa si, igual tienes que tener producciones en revistas indexadas, tener una serie de papers publicados, y eso no lo contempla la ley? Entonces, con que yo tenga un centro de investigación ya estoy cumpliendo. Consideramos además que deberíamos ampliar el capítulo de revocatoria de universidades para el tema de universidades nacionales. Con respecto al tema de revocatoria de autoridades, la ley universitaria es imprecisa e inexacta. Primero, revocatoria de autoridades solo se contraviene y se contempla para rectores y vicerrectores y no para decanos en la ley universitaria, siendo un vacío legal para este aspecto. Y también indicar que la revocatoria es un principio democrático que establece que el mismo principio tan escogido, por el mismo principio te pueden retirar del cargo. Sin embargo, en la ley universitaria plantea que es atribución de la Asamblea Universitaria definir la revocatoria y no de la comunidad universitaria en general. También indicar sobre la participación estudiantil en los diferentes órganos de gobierno y espacios de la universidad, que es considerar también a los estudiantes dentro del Tribunal de Honor, ya que la ley universitaria solo contempla docentes en aquel. También un punto muy importante a discutir y evaluar es incluir a los trabajadores dentro de la comunidad universitaria. Ese problema no solamente de la ley universitaria, sino también de la Constitución Política del Perú, y el trasfondo y modificación viene desde ese punto. También reformular la ponderación de la votación estudiantil con respecto a las elecciones universales en las universidades públicas y que se aplique también para universidades privadas. Bueno, y para terminar, la ley también menciona el caso de que los docentes deben tener 2 meses de vacaciones y un año sabático cada 7 años. Este año sabático en teoría es para la investigación, pero la ley no contempla que debe tener algo publicado después
o mostrar el resultado de este año sabático. Entonces, en realidad, si estás dando un año sabático cada 7 años, si trabajas 35 años, son 5 años sabáticos que lo estamos pagando nosotros. Creo que es algo para reflexionar. Gracias. Ahora, por último, el grupo 4. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Yo soy Lupe Salazar, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, y estoy con mi compañero Manuel Inostroza, de la Católica también. Nosotros somos el grupo 4, conformado por la ESAN, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la Universidad Católica. En primer lugar, los ejes centrales en los cuales giró un poco el debate que nosotros hemos tenido es en torno a los derechos estudiantiles, no solo los que ya reconoce la ley, sino los que también está dejando de reconocer y consideramos necesario que reconozca. La transparencia en las universidades, que generó un debate muy interesante que después voy a exponer. Y bueno, la importancia de una formación integral, no solo para nuestra formación como ciudadanos, sino también para poder acceder a oportunidades laborales en las mismas condiciones. En ese sentido, me gustaría mencionar algunas de las modificaciones que hemos planteado. En primer lugar está lo que es el artículo 10 de las garantías para el ejercicio de la autonomía universitaria. Me parece que ya se ha discutido en esta mesa. Va directamente con el inciso 3, la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público en las universidades. Actualmente la ley menciona que es a petición del rector y que este mismo debe dar cuenta al Consejo Universitario. Sin embargo, nosotros y nosotras hemos considerado que el hecho de que lo pida solamente el rector puede llegar a vulnerar la autonomía de los y las estudiantes. En ese sentido, nos parece que una modificación pertinente sería que sea solicitud del Consejo Universitario y que este Consejo deba dar cuenta a la Asamblea Universitaria, teniendo en cuenta que aquí hay participación de estudiantes que pueden llevar a la interpretación de por qué es que probablemente está haciendo una huelga estudiantil o una manifestación y se considera o no la intervención del Ministerio Público. Por otro lado, está lo que es el artículo 11, en relación a la transparencia de las universidades. El último párrafo menciona las remuneraciones, bonificaciones y demás estímulos que se pagan a las autoridades y docentes en cada categoría. Debe ser publicado según la normativa aplicable. Acá sí se generó un debate, no llegamos a un consenso exacto, debido a que, por un lado, consideramos que si bien sí es importante que esa información sea pública, principalmente quizás para las universidades públicas, donde muchas veces se esconde esa información de los estudiantes, aunque también sea en el caso de las privadas, había la duda de si esta norma finalmente podía afectar las posibilidades de competitividad, principalmente en universidades privadas. Entonces ahí estaba un poco el debate, pero esto no quita la importancia de que esa información sea igualmente de conocimiento de los estudiantes. Y finalmente, para mi participación, vimos lo que es el artículo 100 de la ley universitaria, donde se habla de los derechos de los estudiantes. Sobre el inciso 6 se habla de la asociación de los estudiantes, del derecho de asociación para fines de las universidades. Nos parece que no debe ser de esa forma y que en ningún momento este artículo habla de la asociación de los estudiantes y la organización entre ellos. En ese sentido, nos parece que el inciso debe ser ejercer el derecho a la asociación estudiantil, que sea muy explícito. Y por último, que este artículo también menciona el reconocimiento institucional de los espacios gremiales, para que se pueda fomentar desde la ley la formación de estos espacios en las universidades que consideramos muy importantes. Yo pertenezco a un gremio, por ejemplo, y también que estos espacios gremiales tengan voz en los espacios de cogobierno. Gracias. Asimismo, en representación de las universidades Garcilaso de la Vega y en la representación de la Universidad de San, se debatió el tema del artículo 39 y 47 respecto a la petición de las clases presenciales y su relación con las clases semipresenciales. Se pide una modificación del mismo, se elimine la precisión del artículo a distancia, y ahí consideramos que hay una contradicción con el artículo 47. ¿Por qué? Porque mayormente encontramos de que el 50% que se establece de asistencia como máximo a las clases a distancia cae en el rubro de las clases semipresenciales, lo cual encontramos una contradicción e invitamos a más autoridades y estudiantes a reflexionar sobre este tema. Segundo, con respecto al artículo 45, que recae en el debate sobre la obtención del título universitario, consideramos bajo un incentivo perverso por parte de ciertas unidades universitarias en las cuales ofrecían un servicio mucho más barato y sin una supervisión. Es por eso que nosotros, en consenso con las otras universidades, planteamos esos temas a debate
Y por último, agradecer este espacio al Congreso de la República, porque verdaderamente consideramos que es importante que como estudiantes nos demos un tiempo de reflexionar sobre los alcances y avances de esta ley universitaria. En verdad consideramos que es necesario trabajar punto por punto cada eje temático en cuanto a la nueva ley. Gracias. Ahora, agradecerles por la presentación. Se ha tomado nota de todos los puntos que han dado. Se alcanzará el despacho del congresista. Cabe precisar que aún es un debate abierto, ¿no? De hecho, tiene que haber más debates. Hay muchos puntos de discusión que hay que diferenciar modificaciones a la ley misma con políticas públicas o de mayor alcance, ¿no? Ahora, para finalizar, invito al congresista Ceballos, organizador de este evento, a darle las palabras de cierre. Muchas gracias. Gracias. Qué grato es compartir una mesa con los jóvenes y con ustedes como de una u otra manera dinamizan esta reunión. Yo les dije tempranamente cuán importante es escuchar también la voz de los estudiantes que al parecer han sido relegados en la discusión de lo que significa la ley universitaria. Sin embargo, algunos comentarios. Cuando discutíamos la ley universitaria fue un contexto bastante difícil, por una presión interna y externa en el propio Parlamento. El producto de ello es que cuando se llega a discutir el texto final en el Pleno del Congreso, ya llega un texto de una u otra manera modificado. Ustedes saben, la determinación final de aprobar una ley pasa por efectos de transacciones políticas, ¿no? No negociaciones, transacciones, ¿no? De una u otra manera. Lo segundo, obviamente ya estamos advertidos que se nos sobrevenía una especie de cargamontón de demandas de orden judicial. Y en paralelo, ustedes revisan la ley universitaria. Si bien se da un marco general a la universidad peruana, pero profundiza más en las universidades públicas, más no en las privadas. Es una debilidad que obedece más a cuestiones de orden coyuntural. Ahora bien, todos los aportes que se han dado hoy día por ustedes pasan necesariamente por la ley. Yo creo que sí, que no. Que sí, hay que revisar. Son 3 años de vigencia de la ley y es importante, más que necesario, importante una revisión integral, fortalecer algunas instituciones acogidas en la propia ley, corregir otras y añadir otras. Pero también hay un número importante de aportes brindados por ustedes que no pasan necesariamente por la ley, sino que pueden ser regulados perfectamente a través de los propios estatutos de las mismas universidades. He tomado nota con atención a través de mis asesores del despacho y también entiendo que están funcionarios de SUNEDU aquí presentes para ir en cierta forma perfilando una propuesta normativa, que esta es una primera etapa. He conversado yo con unos delegados aquí presentes, esperamos tener sendas reuniones en las próximas semanas, pero ya trasladándonos nosotros hacia las respectivas universidades para aperturar un trabajo mucho más amplio. No queremos que se nos acuse de una actitud revisionista, muy por el contrario, queremos que sea producto de un debate consensuado, tranquilo, pero sostenido en criterios de racionalidad y ponderación conducentes a fortalecer lo que se ha venido avanzando con lo impuesto por la ley universitaria. Creo que esos aportes importantes no están aquí presentes, pero hago la oportunidad para reiterarme agradecimiento a Ricardo Cuenca, a Alberto de Belaunde, a Gloria Montenegro, a Sergio Tejada y a Carlos Novoa, quienes en la etapa inicial de este fórum nos han brindado sus mejores aportes y conocimientos para fortalecer nuestras definiciones en esta segunda etapa. Y por lo demás, agradecer a todos y cada uno de los señores delegados de las distintas universidades de Lima por su presencia, por los aportes, y creo que también me corresponde como parlamentario expresarles a cada uno de ustedes mi gratitud. Nuestro quehacer político parlamentario es bastante complicado, pero si no contáramos con el soporte de ustedes, esto no avanza, no se fortalece, estaría sujeta a una permanente inestabilidad. Es producto de la manifestación abierta y pública de ustedes, jóvenes estudiantes, que hasta el día de hoy la ley no se ha modificado. A memoria, en noviembre del año pasado ya se plantearon modificaciones. Este año, modificaciones. Nosotros, con el mejor ánimo, guerreamos en el Congreso, pero si no estuviera esa manifestación casi unánime de todos los universitarios de nuestro país, quizás esto hubiera avanzado más. En consecuencia, mi gratitud, mi reconocimiento y en deber de mis funciones me corresponde abrir las puertas cuantas veces sea necesario para seguir recabando de ustedes aportes, iniciativas y obviamente ir perfilando los futuros líderes de nuestro país, que descansen en cada uno de ustedes. Muchas gracias y muy amables por su participación.
Bueno, ahí veíamos el evento denominado Avances y Pendientes de la Ley Universitaria, un evento organizado por el congresista Vicente Ceballos, que contó con la presencia de la parlamentaria Gloria Montenegro y también del ex congresista Sergio Tejada. No se olviden que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas. Investigativo desde el inicio de la carrera. Con respecto a la creación de estudios generales para todas las carreras, creemos que se deben mantener como una base fundamental a todos, pero un poco orientado hacia cada una de las carreras. El voto universal nos parece que es una gran herramienta. Nos gustaría que se aplique a todas las universidades. Sabemos que hay algunos problemas con las universidades con fines de lucro, pero para las universidades privadas sin fines de lucro se podría aplicar. Sin embargo, sabemos que en las universidades públicas se está aplicando